Bendiciones, ¿cómo están? Qué bendición poder estar un día más aquí y poder compartir una palabra que espero que sea de bendición, que espero que traiga fortaleza, que pueda activar su fe. Porque hoy más que nunca necesitamos esa fe activada por todas las situaciones que vienen y las que estamos pasando. Porque cuando a medida se acerca el fin, la situación en la tierra se va a ir poniendo más difícil. Y vamos a llegar a un tiempo donde, como en el tiempo del profeta Habacuc, que él no se explicaba porque él clamaba y clamaba y no veía respuestas. Y como que la maldad iba prosperando de tal manera y parecía como que Dios no estaba haciendo nada. Pero cuando Dios le habla, Dios le deja ver al profeta que él está expectante de todo lo que está pasando. Y que los malos tendrán su castigo. Todo el que anda haciendo maldades pues tendrá su castigo en su momento. Pero los justos por la fe vivirán. Entonces, ser justo es una condición que el Espíritu Santo va trayendo al corazón de nosotros, que nos enseña cómo nosotros podemos ser justos, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene una visión, una forma de ver la vida, una forma de tratar a las personas, una manera de resolver los conflictos. Y por lo general, humanamente hablando, casi siempre solo pensamos en lo que nos beneficia a nosotros. Pero no pensamos en lo que puede beneficiar a las demás personas. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros tengamos equidad, que no solamente nos centremos en lo que es mejor para nosotros, sino en lo que es mejor para todos. Entonces el tema que quiero compartir hoy es: el justo florecerá como la palmera. O sea, para poder florecer, para poder avanzar, para poder permanecer en Dios, tenemos que ser justos. Y leo la palabra en Salmo 92, versículo 12, donde dice: el justo florecerá como la palmera, que crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que no hay en él injusticia. ¿Verdad? Porque todos fuimos llamados a ser justos, ¿verdad? A vivir una vida que le agrade a Dios, una vida que pueda honrarlo a Él. Y cuando una persona es justa, ¿verdad? Esta persona pues es alguien que no solamente piensa en él, sino que también piensa en los demás. Entonces es bien interesante lo que habla este salmo, porque habla de cómo la palmera es un símbolo del cristiano. Por varias razones. Considera el lugar de su crecimiento. Crece en la arena. El lugar de su desarrollo, ¿verdad? Que es una raíz que tiene que profundizar, atravesar un montón de obstáculos hasta encontrar agua. Y cuando encuentra esa agua, se amarra de ahí para que esa agua empiece a darle vida a esa palmera que va a crecer. Considerando su fruto. El fruto que da la palmera es un fruto que tiene muchas propiedades medicinales, su utilidad. Entonces en este salmo nosotros encontramos instrucciones espirituales, ¿verdad? Como por ejemplo el crecimiento.
Muchos árboles crecen donde hay bastante tierra, pero la palmera crece desde adentro. Su corazón nunca se pudre. Así es el cristiano, ¿verdad? En su desarrollo. Depende de un corazón lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. La palma crece en el desierto, en lugar de sequedad y desolación. Florece y da frutos donde otros árboles mueren. Así es el cristiano, en circunstancias difíciles y en un mundo desértico, crece y da frutos para Dios. Porque todos nosotros somos llevados a vivir vidas muy distintas. Y tenemos que aprender a sobrevivir en medio de esas situaciones, que no es fácil, ¿verdad? Entonces el desierto no ejerce ninguna influencia sobre la palmera, así como el cristiano no se deja influenciar por el mundo. Tenemos ejemplos de hombres que fueron sacados de su país, alejados de su familia, llevados a lugares donde no conocían a Dios, donde la gente vivía adorando a otros dioses, pero ellos mantuvieron su fe, ellos mantuvieron su integridad, ellos mantuvieron su fe, su fortaleza en Dios. Y uno de ellos es José, ¿verdad? El hijo de Jacob. Otro de ellos fue Daniel y sus 3 amigos. Ellos son un gran ejemplo de cómo nosotros podemos permanecer en cualquier lugar que estemos, siempre y cuando la palabra de Dios esté sembrada en el corazón de nosotros y tenga raíces fuertes. Porque de repente Dios muchas veces nos va a llevar a situaciones que nosotros no vamos a entender por qué nos lleva ahí. Y quizás podríamos pensar que son situaciones que solo a nosotros nos pasan. Pero si nosotros estudiamos la Biblia, vemos que Dios nunca mueve un hijo de una situación a otra solo por moverla. Siempre que Él se quiere glorificar, entonces Él mueve a un hijo de un lugar a otro lugar, ¿verdad? Espiritualmente hablando, o puede ser también en lo natural. La palma no se nutre de la arena del desierto, vive porque sus raíces hallan aguas profundas. El cristiano no participa del mundo, sino que halla las aguas vivas que dijo Jesús que iban a recibir todos aquellos que creyeran en Él. Entonces, el crecimiento de nosotros muchas veces se va a dar en medio de los momentos más difíciles. Cuando nosotros pensamos que todo se terminó, cuando nosotros vemos que las situaciones en vez de mejorar como que empeoran. Y esto es algo de lo que nadie, ningún hijo de Dios se libra, porque Dios quiere formar en nosotros varias cosas. Lo primero que Dios quiere formar es la fe. Lo segundo que Dios quiere formar es ese compromiso, ¿verdad? Dios quiere gente comprometida con lo que cree. No es que vamos a creer solamente cuando las cosas salen como a nosotros nos parece, sino que vamos a creer aún cuando las cosas están saliendo de manera que nosotros no podemos entender. Entonces la palmera es símbolo de hermosura. El cristiano tiene que ser hermoso con la hermosura que da el Espíritu Santo. No hablo de una hermosura física, sino de una hermosura espiritual. Que la gente pueda verlo y pueda desear lo que usted tiene. Que la gente pueda ver que hay algo diferente en usted, ¿verdad? Porque eso es algo que tiene que caracterizar a los hijos de Dios, que son diferentes, que no se parecen a otras personas, porque ellos actúan diferentes, piensan diferentes, sienten diferente y hablan diferente.
porque ellos tienen una fuente que está alimentando sus pensamientos, tienen una fuente que está alimentando sus sentimientos. Tenemos una fuente que alimenta todo nuestro ser, y esa fuente es el Espíritu Santo que Dios nos dejó para que nos guíe a toda verdad. Entonces la palmera es notable por su tallo recto. Aunque se le amarre un peso, crecerá recta. Así debe ser el cristiano. Ningún peso, trabajo, dificultad o tentación debe torcerle ni impedir su crecimiento. Porque van a haber situaciones en la vida, van a haber luchas tan fuertes que nos van a poner como en una encrucijada. Van a haber momentos donde quizás no vamos a saber qué hacer, nos vamos a quedar en shock. Momentos en los que la lucha va a ser tan fuerte que vamos a pensar que Dios se olvidó de nosotros. Y lo que le estoy diciendo es algo que yo lo he experimentado. Pero he podido ver que en medio de esa lucha, en medio de esas batallas, Dios tiene una salida. Algo glorioso que he encontrado en la palabra es que dice que Dios no va a probarnos más de lo que podamos soportar. Él sabe hasta dónde tiene capacidad nuestro corazón para resistir una situación difícil, ¿verdad? Porque a cada uno de nosotros Dios nos asignó un camino de pruebas, un camino de dificultades, un camino donde muchas veces va a parecer como un desierto interminable del que no vamos a poder salir. Pero una de las cosas que he aprendido en mi caminar con Dios es que cada situación difícil nos va a dar una enseñanza. Por ejemplo, cuando una persona estaba viviendo un momento de escasez y quizás tuvo mucha abundancia en un tiempo, empieza a valorar cosas que quizás cuando estaba en abundancia no valoraba. Cuando estás enfermo, empiezas a valorar detalles de la vida que nunca te detuviste a verlos, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces somos de las personas que siempre estamos disconformes, siempre estamos renegando, siempre andamos frustrados, siempre andamos cargados, porque las cosas no se están dando como nosotros quisiéramos. Pero podemos caminar, podemos respirar, tenemos paz, tenemos una vida plena. Pero por estar viendo circunstancias o tal vez anhelos que hay fuerte en el corazón que no se están cumpliendo, entonces nosotros no estamos valorando la salud, no estamos valorando el poder respirar, no estamos valorando el tener una persona ahí que siempre va a estar con nosotros. Entonces eso he aprendido en este caminar, que cada desierto tiene una enseñanza. ¿Sabe? Durante los 40 años que el pueblo caminó por el desierto, recorrió muchos lugares, hizo varias paradas en cada lugar. Y cada lugar representa algo en el mundo espiritual. Y esa es una travesía que ninguno de nosotros va a poder evitar, porque es el lugar donde Dios nos está capacitando. Es el lugar donde las ataduras se tienen que romper. Es el lugar donde Dios puede ver nuestro corazón y puede escudriñar qué es lo que hay dentro de nosotros. Porque si hay algo que Dios quiere, es firmeza, es fe, es convicción. Es que nosotros no seamos guiados por nuestras emociones, que no sea lo que sentimos en el momento lo que nos sostenga, sino lo que creemos. Y por eso es que este camino no es fácil, pero es seguro, ¿verdad? Porque cuando no teníamos al Señor,
caminábamos sin cobertura, caminábamos sin dirección. Pero cuando lo tenemos a Él, nosotros caminamos bajo su cobertura. Aunque estemos atravesando por momentos muy difíciles, pero su cobertura está ahí. Su cobertura quiere hacer algo. Entonces vimos su crecimiento, ¿verdad? La palmera, cómo es el crecimiento de la palmera, cómo es su hermosura y cómo es su fruto. Una de las características que tiene la palmera es que tiene fruto abundante. Crece hasta 60 metros y crece directo hacia arriba. El cristiano tiene que acercarse a Cristo y llevar mucho fruto en él, ¿verdad? Porque los frutos, los dones, los tiene cualquier persona, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros recibimos dones sin siquiera ver, sin tener una transformación total. Pero los frutos empiezan a manifestarse cuando ya hay cambios dentro de nosotros. Pero esos frutos del Espíritu, que son totalmente diferentes a lo que producía nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, son contrarios, son cambios radicales. Entonces ya hemos visto el crecimiento, la hermosura, el fruto, ahora vemos la utilidad. La palma toda, su fruto, tronco, hojas y raíz es útil para el hombre. Se aprovecha para 370 distintos usos. Imagínense, ¿para cuántas cosas? Entonces por eso dice el Señor que el justo florecerá como la palmera. Antes de ese versículo que nosotros estábamos leyendo, el salmista está hablando de sus enemigos, ¿verdad? Porque en el 92:9 dice, ¿por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos los que se levantaron contra mí de los malignos. Porque nosotros tenemos muchos enemigos espirituales que no conocemos. No sabemos qué batalla vamos a enfrentar en este camino. Batallas que muchas veces nos van a hacer llorar. Batallas que muchas veces quizás nos hagan hasta detenernos, pararnos, a pensar cómo vamos a salir de ellas. Pero lo bueno es que Dios nunca nos va a llevar a algo que nosotros no podamos. No tengamos la capacidad de soportarla, ¿verdad? Entonces es algo que nos tiene que dar a nosotros aliento. La palma se reproduce, siembra una palma y otras van a nacer. Pronto crecerá hierba y surgirá un oasis. Las raíces traen agua a la superficie y las personas viajeras que viajan por el desierto hallan agua, alimento, sombra y descanso, que es el retrato de lo que tiene que ser un cristiano. Hasta que nosotros vivimos momentos difíciles nos damos cuenta de la importancia de la solidaridad, de la necesidad de que la gente necesita de un acompañamiento. Hay momentos en la vida donde las situaciones son tan difíciles que uno necesita que una palabra, una persona que esté ahí orando por uno, una persona que le dedique tiempo a escucharlo, es algo que se valora mucho. Entonces mire qué bonito dice, ¿verdad? Que una persona sedienta haya agua, que es la palabra, alimento,
que es la palabra, sombra, que es la cobertura, descanso. Porque hermanos, cuando estamos pasando una situación difícil y viene una palabra de Dios, esa palabra de Dios nos hace descansar. Porque sabemos que Dios no va a mentir y que si Dios nos ha prometido algo, Él lo va a hacer. ¿Verdad? Y eso lo sé. Si Dios prometió una victoria, una sanidad, una liberación, Él la va a hacer. Pero lo va a hacer en su tiempo correcto. Entonces, qué bonito es, ¿verdad? Como la palma es símbolo del triunfo. El cristiano tiene que llevar una vida victoriosa por medio de aquel que está en él. Yo sé que todos pasamos por situaciones bien difíciles y que es bien fácil nosotros quizás exhortar a una persona porque se ha desanimado, porque no sabemos con qué está luchando dentro de su corazón. Pero cuando nosotros vamos creciendo nos vamos dando cuenta que tenemos que aprender a ser comprensivos, que tenemos que ser personas que puedan dar una palabra oportuna en el momento correcto. Porque las palabras del sabio, dice la palabra, son como manzanas con figuras de plata. O sea, es algo como que adorna, como que trae esperanza. Entonces esto es lo que yo quería compartir con ustedes hoy, ¿verdad? Que le pidamos al Señor que nos permita ser justos y poder florecer como la palmera en todo tiempo, sin importar lo que estemos pasando. Siempre recuerdo un consejo que me dio una persona que lo bendigo porque fue alguien que me inspiró cuando yo era joven a luchar, a trabajar por mis sueños. Y él me dijo, van a haber días en los que con una mano se va a estar secando las lágrimas y con la otra va a estar trabajando. Pero no vaya a dejar que eso la detenga, ¿verdad? Porque momentos difíciles todos los vamos a pasar. Yo no le puedo mentir y decirle que todo va a ser bonito, que todo va a ser fácil, que su fe siempre va a estar al 100. No le puedo decir eso, porque yo sé que cada desierto muchas veces nos va a estremecer. Pero el Dios que nosotros tenemos es poderoso y es fiel y Él nos va a ayudar. Y vamos a salir más que victoriosos de cualquier situación que estemos pasando. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en una próxima clase. Que el Todopoderoso cubra su vida y lo llene de esperanza, de fe y de esa fuerza que usted necesita hoy. Bendiciones.